¿sí? Voy a quitarle los bordes a los splinters nuevos. Voy a limarle los bordes. O si de pronto tienen algún filo. No me vayan a dar una falsa medida. Ha pasado. Pásame el otro, por favor. Correcto. Ahora, una de las maneras como yo coloco la punta es hacia afuera, para que me quede con una pequeña inclinación hacia adentro. ¿Sí? Así. Apriétamelo un toque más, por favor. Es correcto. Ahora, allá debe haber un bronce. Tomamos el splinter, buscamos cuál es el lado de entrada. El lado de entrada se ubica en las ranuras de los cuñeros, la que esté más alejada del extremo. Ese es el lado que siempre va a iniciar la entrada. Aquí, por ejemplo, vemos que no alcanza ni siquiera a abocar, entonces hay que hacer un proceso de arrimado. Actualmente el proceso de arrimado lo hacemos con rueda flap. Justo. No hay una llave de esta que tenga más. Pasa, debe haber, ahí hay una que es aparentemente doble, ¿sí? Bueno, ya montamos la rueda flap. Vamos a conectar el taladro. La rueda flap la coloco en taladro preferiblemente porque en el mototool él no tiene la suficiente potencia. A veces para el arrastre, ¿sí? Así es. Y empezamos a medir. Pásame esa maceta pesada que está allá, que hay que arreglarle ese cabo de urgencia. Bueno, él ya empezó a iniciar, pero ya empezó a también ajustarse demasiado. Hay que seguir el proceso de arrimado. Pasa que veo la mesa muy llena.
Ya estamos llegando al final, pero se aprieta nuevamente demasiado. Tenemos que seguirle dando un toque más. Aquí ya lo tenemos en todo su diámetro de trabajo. La manera de probar el ajuste, amigos, Cristian, es cogemos una llave que entre donde están las ranuras de los cuñeros para poderlo girar fácilmente y giramos, hacemos la fuerza con la llave. Él aquí en estos momentos tiene un ajuste, pero es un ajuste que lo puedo hacer girar manualmente sin demasiado esfuerzo. Cuando está muy ajustado, muchas veces es, por decirlo de una manera, imposible girar el pin maestro. Este ajuste está excelente. Ya este lado quedó. Estamos rimando con rueda flap. Suéltame ahí, por favor. Vamos a girarlo. Cuando hablamos situaciones de ajuste, hay que estar haciendo y probando. No podemos hacer demasiada abrasión o demasiado corte, porque nos podemos llevar la sorpresa de que podemos dañar la medida. Solución: habría que cambiar el buje por uno nuevo y volver a empezar el proceso. Probemos, pásame el bronce y la maceta. Ya se pone de una vez muy ajustado, pero ya inició. Eso es algo importante. Vamos en muy buen camino. Probamos cómo sigue ese ajuste. Al final vamos en la mitad, nuevamente empieza a ajustarse demasiado. Seguimos en el proceso. Igual si lo estuviésemos haciendo con rimas expansivas, es el mismo proceso en el sentido de que hay que estar haciendo el corte y estar probando. Pásame. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en toda su trayectoria de trabajo. Si le hiciéramos la prueba de giro, está muy ajustado. Ya está en la trayectoria donde él trabaja, pero está muy ajustado. Y cuando se suman los dos ajustes, queda un poco más ajustado. Ven, yo te lo tengo. Ahí. Eso. Eso. Por eso no
se debe dejar muy ajustado. Bueno, este man ya quedó listo. ¿Sí? Bájenlo, Cristian. Pero antes de llevártelo, bájalo. Eso, me lo colocas así para limpiar un poco aquí internamente. Pásame la pulidora con el disco flap. Ténmelo acá, por favor. Y limpiamos cualquier limadura, cualquier desgaste mínimo que tenga con disco flap, disco de lija, ¿sí? Para que cuando metamos el rodillo de carga no nos vaya a dar un ajuste errado. Aquí hay unas líneas mínimas de desgaste que con el disco las retiro. Igual aprovecho y quito el borde. Voy a llevarlo para allá. Ah, bueno, el otro sí. Me falta el otro. Mentira. No lleves nada. Eso. Vamos a la fija. Que no hay limaduras que nos puedan dar un ajuste errado a la hora de colocar la balinera y las liners. A la salud tuya, Cristian, que me está acompañando en un proceso de actualización al estilo Elco. De las 1000 maneras como se pueden hacer las cosas, Elco le está participando al amigo Cristian cómo lo hacemos. Él tiene su taller en otro departamento, Barranquilla, estamos en Armenia, y estuvo muy interesado en estar ya aprieta, estuvo muy interesado en saber directamente de la fuente cómo lo hacemos en Elco. Y aquí estamos. Va a estar unos días en este proceso, llámese de actualización, capacitación, en vivo y en directo para todos ustedes. Rueda flap. Esta rueda flap, por ejemplo, es grano 60. Es un grano abrasivo. La rueda flap, en lo posible, debe entrar en el buje, haciendo presión en todo su diámetro. Bueno. ¿Sigue siendo esto? Sí, cualquiera. De cierta manera, siendo nuevos y de buena calidad, los dos deben tener exactamente la misma medida, dependiendo la raja, la muesca donde va el cuñero, la que esté más alejada del borde es la de inicio, por donde siempre va a ingresar, para que coincidan las muescas o las ranuras con los cuñeros. Vamos a probar de todas formas con el golpecito, porque una cuestión es el pulso y otra es el golpe. Correcto, sigamos, saquémoslo. Aire comprimido. Saquémoslo y démosle un poco más, que ya va muy ajustado. Son las 10. Un poquito.
¿Quieres? Sí. Pásame el bronce y la maceta. Colócale la llave y pruébale tú manualmente el ajuste y me dices cómo lo sientes. Es correcto. Él debe quedar girando manualmente a pulso debe quedar girando. Ahí está girando. Quiere decir que su ajuste no es lo suficientemente exagerado como para pegarse. ¿Sí? En este proceso de cambio de Splinder se están cambiando es por eso, porque el mismo proceso de trabajo, a veces la falta de lubricación, desgasta los bujes, desgasta el pin maestro. Saquémoslo. Nada hacemos haciendo un cambio de un kit y dejando el Splinder suave. No se hizo nada. Hay que dejarlo con el ajuste. Un ajuste de giro donde gira, está ajustado, más no frenado o demasiado apretado. Eso se ve reflejado en la misma dirección. De pronto en este tipo de vehículos tal vez no se sienta mucho, porque por ejemplo esta International Work Star tiene la botella de dirección y tiene un auxiliar que asiste la misma dirección. O sea, hay una impotencia direccional impresionante. Pero con todo y eso, no puede quedar frenado. Estamos haciendo el proceso de rimado con una rueda flap grano 60 en el interior, donde el buje tiene una película de bronce. En este caso, este bronce es un bronce fosforado. Es un bronce ideal cuando se trabajan piezas de acero que tienen un movimiento, todavía le falta. Es ideal para acero, película de bronce, más lubricación. Va a haber un trabajo continuo con un desgaste muy disminuido. En los procesos de rimado, en los procesos de miremos el ajuste, son procesos que hay que hacerlos con calma, porque si nos ponemos muy contentos, nos podemos bolear, nos podemos pasar. A ver, aquí por ejemplo ya llegamos al otro extremo. ¿Cómo lo siente, amigo Cristian? Excelente. Está girando manualmente con el pulso, no está suelto, pero tampoco está frenado. Vamos a sacarlo. Ahora nos vamos a ir nuevamente a la prensa para instalar todo el juego del pin maestro en los ojos del tren delantero International Work Star. Colócamelo así, por favor. Dame ahí está. Ciérrame un poquito más la prensa para que quede un poquito más estable. Es correcto, téngamelo ahí. Yo le quito cualquier... Por ejemplo, aquí donde trabaja la balinera, se le ven unas mínimas líneas de desgaste. ¿Sí? Es mejor quitárselas para que cuando entre la balinera nueva no vaya a tener una falsa medida. Muchas veces cuando no se pule, metes el rodillo, metes la balinera de carga y cuando ella llega a su puesto, como llegó a su puesto después de las rebabas de desgaste, se queda suelta. Entonces es preferible limpiarla para que vayamos a la fija. Bueno, amigo Cristian, tenga la amabilidad y llevemos esto con mucho cuidado, que eso pesa mucho y machuca feo. Ay, bendito Dios.
rico y delicioso aroma a café, café colombiano.